Diálogo de Fe y Salvación. Un espacio para abordar temas controversiales ante cuestionamientos en relación a la verdad de Dios desde una perspectiva bíblica y teológica. Con ustedes, Carlos Vidal y Eddie Osorio. Diálogo de Fe y Salvación. Queridos hermanos, bienvenidos a su programa Diálogo de Fe y Salvación. Por la misericordia del Señor, nuevamente estamos con ustedes para poder conversar desde una perspectiva bíblica y teológica temas importantes y fundamentales para el quehacer de la iglesia contemporánea. Siempre con mi hermano Eddie Osorio. ¿Estamos listos, hermano Eddie, en un episodio más? Así es. ¿Cómo está usted, hermano Eddie? Bienvenido. Todo bien, todo nítido, todo correcto. Qué bien, qué bien. No, gracias a Dios por la oportunidad. Estamos muy agradecidos con el Señor por la oportunidad que nos permite de poder estar aquí una vez más en Diálogo de Fe y Salvación junto a usted, hermano Carlitos, y pues también llegar a los hogares, a las familias, a todas las personas que ven o escuchan el programa. Es un privilegio, ¿verdad? Excelente. Hoy vino frescón, hermano Eddie. Cabal. Vino algo deportivo. Yo vino algo formalón hoy. Usted vino hoy de deportivo. Qué bien, qué bien. No, hoy tenemos un buen tema, ¿no, Eddie? El programa anterior tuvimos varias reacciones al tema, hermano Eddie, la sexualidad dentro del matrimonio. Así es. Estamos en nuestra serie Secretos de la Casa y el programa anterior pues vimos la sexualidad dentro del matrimonio. Nos quedamos cortos, hermano Eddie. Sí. La verdad sí. que la verdad es que tal vez faltaron varios puntos específicos muchos que detalles, tratar. muchos matices tal vez que remarcar. Sí. Pero en otra oportunidad, pues, si Dios nos lo permite. Hoy tenemos un muy buen tema también, queridos hermanos. Sí, y hoy tenemos un tema, hermano, que yo considero que es como el eslabón perdido, vamos a decirlo así, de los matrimonios. Exacto. ¿Sí? El eslabón perdido. Yo creo que lo que hoy vamos a tratar es fundamental, hermano, y ayuda mucho a la comprensión, al entendimiento, a la paciencia dentro del matrimonio, hermano Eddie. Sí, yo pienso que este tema que vamos a ver hoy, que más adelantito ahí lo vamos a estar diciendo para que usted esté pendiente, pero el tema que vamos a ver hoy nos ayuda, hermano Carlitos, como a poner sobre la mesa, pienso yo, la realidad. Exacto. La realidad latente de cada uno de los integrantes del matrimonio, ¿no? Exacto. O sea, la realidad de la pareja. Sí, porque muchas veces hay muchas obviedades en nosotros, muchas cosas que dejamos pasar, que no pensamos, que no meditamos. En general, nosotros peor aún en el tiempo en que vivimos, reflexionamos muy poco, ¿verdad? Hay muy poco tiempo para la reflexión, pero el tema de hoy precisamente nos va a invitar a eso, ¿verdad? Claro. Reflexionar sobre nuestras diferencias, sobre esa complementariedad, hermano Carlitos, que debemos tener dentro del matrimonio. Y es necesario decir, hermano Eddie, el tema de hoy en nuestra serie Secretos de la Casa, y el tema que hoy nos convoca es: vivan las diferencias. Así es. Vivan las diferencias, una lectura y reflexión desde el libro, hermano Eddie, Vivan las diferencias, de Pilar Sordo. Así es. Autora chilena, hermano Eddie. Así es. Psicóloga y especialista Escritora. en temas de la familia. Así es. Y por cierto, es una investigación específica la que se hizo, en donde se muestra que el hombre y la mujer, queridos hermanos, son totalmente distintos. Pero complementarios. Pero complementarios, pero Diferentes, pero complementarios. ¿Pero por qué? Porque, bueno, ya voy a comenzar yo. Mejor, hermano Eddie, tenemos hoy participación musical. Así es. Volvemos con nuestro hermano Santiago Benavides nuevamente. Así es. ¿Y el canto, hermano Eddie? Por favor, preséntelo. Vence el mal, se llama el canto que vamos a escuchar hoy. Así que le invitamos a usted que se quede con nosotros, que le ponga mucha atención al canto Vence el mal de Santiago Benavides. Y pues él con ustedes en este momento. Después continuamos con nuestro tema: vivan las diferencias. Así es. No paguen a nadie mal por mal, no tomen venganza, hermanos míos. Dejen el castigo en las manos de Dios, suya es la venganza, está escrito. No paguen a nadie mal por mal, no tomen
tomen venganza, hermanos míos. Dejen el castigo en las manos de Dios. Suya es la venganza, está escrito. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. No te dejes vencer por el mal, sino vence el mal con el bien. Vence el mal con el bien. Vence el mal con el bien. No paguen a nadie mal por mal. No tomen venganza, hermanos míos. Dejen el castigo en las manos de Dios. Suya es la venganza, está escrito. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. No te dejes vencer por el mal, sino vence el mal con el bien. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. No te dejes vencer por el mal, sino vence el mal con el bien. 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 Bien, hermanos, estamos de vuelta después de este espacio musical. Hermano Santiago Benavides, nuevamente, hermano Eddie. Así es. Vence el mal, un muy bonito canto especial que habla acerca de eso, ¿no? Del texto, de vencer el mal con el bien y no devolver mal por mal. Y que aunque es un texto que no aborda tal vez cosas muy específicas del matrimonio, cosas así, sí es totalmente aplicable a nuestra vida de pareja, ¿verdad? Exacto. O sea, entender eso de querer, precisamente, hermano Carlitos, me estaba recordando ahorita de que teníamos una sesión de consejería con una pareja a este fin de semana y hablábamos de eso, como el sacrificio supremo, o sea, de desear, aunque estemos tal vez en algún momento enojados, si se puede decir, dentro del matrimonio de la pareja, pero aún así, aún estando en disgusto, poder tener el deseo de que del bien supremo de la otra persona. Hermano Eddie, el tema está muy bonito y el tema da mucho que conversar. Así que arranquemos, pero antes nuestra base bíblica. Así es, estamos en Génesis 2:18. Un pasaje que ha sido clave para la serie. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ojo, no dijo voy a hacer otro igual, ¿va? Le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Y aquí viene la clave, ¿va? Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. ¿Sí? Interesante. Versículo 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ahora, hermano Eddie, vayamos de lo general a lo específico, porque estamos hablando acerca de la familia. Así es. Porque estamos hablando de detalles específicos con relación a la familia, porque consideramos a la familia como el ente fundamental para el desarrollo de la humanidad. Base.
excelente. Es el vehículo que Dios utiliza para la transmisión de su reino, Así es, para la formación de discípulos aún. para la trascendencia generacional, hermano Eddie, Ajá. con relación al nombre del Señor. Entonces la familia juega un papel importante en la sociedad. Pero también tenemos que decir que estamos viviendo tiempos donde la familia está siendo totalmente bombardeada, hermano Eddie, Así es, con el objetivo de desaparecerla. así es. Entonces es importante que entendamos aspectos específicos del por qué hablar de esto, hermano Eddie. ¿Ah? Entender aspectos específicos de lo fundamental que es para entender detalles. El programa anterior hablamos acerca de fortalecer las relaciones sexuales dentro del matrimonio. Porque decíamos, hermano Eddie, que uno de los factores principales es la inapetencia sexual dentro del matrimonio. Puede llevar a, y ojo que no es justificación, ¿verdad? Pero puede llevar, hermano Eddie, al adulterio, ¿no? Así es, era lo que hablábamos, que la abstinencia sexual dentro del matrimonio cuando no es de común acuerdo es un camino hacia el adulterio. Ahora, hoy, hermano Eddie, creo que vamos a dar una conversación que gira alrededor de la realidad. Ese es el punto, era lo que hablábamos al inicio. Exacto, de la realidad que tiene que ver con relación al hombre y mujer, ¿sí? Hablemos dentro del matrimonio porque creo que aunque el tema de aunque Pilar Sordo, hermano Eddie, lo toma de la perspectiva general, pero apreciando una aplicación específica al matrimonio, creo que es importante, hermano Eddie, y apreciables hermanos, observar las realidades. ¿Y por qué decir realidades, hermano Eddie? Entendemos que uno de los principales causales del divorcio hoy en día son las desilusiones. Así es. Desilusiones dentro del matrimonio. ¿A qué nos referimos con desilusiones? Cuando la pareja piensa que su cónyuge va a llenar todos los ideales que ella o él piensa que va a hacer. Exacto. ¿Ah? Y comienza a idealizar. Pero qué bueno que idealizar en base o con la fuente de las realidades. Hablemos de la escritura, hablemos, por ejemplo, de análisis específicos también, como por ejemplo el de Pilar Sordo. Sino que comienza a idealizar en base a lo que el gusto de ella o él quiere. Exacto. O sea, quiero que mi esposa sea así. Quiero que mi esposo sea así. Pero en realidad, ¿así es? Ese es el punto. Yo siento que muchas veces nosotros tratamos de comprender nuestra realidad como matrimonio, pero tal vez de una forma un poco abstracta. O sea, como que no vamos... tal vez tenemos pereza o algo, ¿verdad? Y no profundizamos un poquito en que en realidad en el matrimonio existen dos seres humanos distintos. Claro, dejando la salvedad que son complementarios, claro, pero que deben de trabajar en esa complementariedad porque si no es posible que no se dé. Sí, o sea, es una complementariedad que no va a surgir mágicamente. Exacto. Sí, sino que hay que trabajarla, hay que dedicarle tiempo, hay que conocernos, ¿sí? O sea, y ese es un trabajo que lleva tiempo, que hay que invertir una vida conociéndonos, ¿no? Exacto. Y resolviendo problemas, resolviendo los conflictos que se presenten. Sí, entonces, desde esa perspectiva, el pasaje que leímos es clave para esto. Tal vez yo siento que el Señor deja como ciertas matices ahí porque desde cuando decíamos, ¿no? La idea ayuda idónea para Él. O sea, el Señor no dijo, voy a hacer otro Adán, ¿sí? O sea, voy a hacer una versión femenina de Adán que sea igual a Él. No, simplemente el Señor los hizo diferentes, ¿sí? La mujer tiene cualidades muy especiales que muchas veces los hombres, la mayoría de las veces no las tenemos. Y asimismo el hombre tiene cualidades que lo hacen que lo hacen desempeñar de manera única el rol que Dios nos ha asignado en la familia, en la sociedad como tal y en muchos otros círculos. Y por eso al principio decíamos el eslabón perdido. ¿Por qué decir el eslabón perdido? Porque consideramos, hermano Eddie, que mucho sufrimiento, mucha problemática viene al no tener en cuenta este tema, hermano. Las diferencias. Las diferencias. Y muchas veces hay matrimonios que se frustran o pasan en una constante depresión en el sentido de que no se dan cuenta de que su esposa o su esposo es distinto. Exacto. Va a pensar de una manera distinta. No sé, hermano Eddie, si será bueno que los dos piensen de la misma forma o ejecuten las cosas de la misma forma. Sí. Yo creo que ahí habría más problema. Sí. Ajá. Posiblemente. Sí, pero es el dicho, ¿no? Polos opuestos se atraen, ¿va? O sea. Exacto. Entonces,
Entonces, nos encanta y por eso es que citamos a Pilar Sordo, hermano Eddie. ¿Por qué? Porque nos encanta cómo ella aborda este problema. Exacto. Y no más el título del libro, no. Vivan las diferencias. Vivan las diferencias. O sea, esas diferencias, esa forma de ser de su esposo o de esposa, que es distinta a usted, en vez de nosotros, hermano, de traumarnos, desesperarnos o estresarnos y un montón de cosas más, estamos llamados a disfrutar la diferencia, porque de una u otra forma aquí cabe lo que usted decía, somos complementarios. Exacto. Y algo, es que yo siento que, bueno, también se ve en la realidad, no es algo que nada más yo sienta, sino que yo me doy cuenta, hermano Carlitos, que muchas veces partimos desde el noviazgo con expectativas poco realistas. Ahí está. Sí. ¿Por qué? Porque usted, mire, pues aquí está el detalle. No vamos a tener nosotros una expectativa realista de la pareja si nosotros no conocemos el contenido bíblico acerca del matrimonio. ¿Por qué? Porque la Biblia es la que nos da la realidad de cómo somos como seres humanos. Entonces, si usted y yo no tenemos una comprensión bíblica, no vamos a partir de ahí para analizarnos nosotros mismos y para tener expectativas. Tal vez sería la palabra correcta, o tal vez sonaría como muy evangélica quizás, expectativas bíblicas, ¿va? O sea, Sí. ¿por qué? Porque muchas veces partimos desde el noviazgo con falsas expectativas, con un idealismo. Sí, como decía usted, o sea, nosotros, las mujeres siempre que sueñan con su príncipe, ¿no? Sí, los hombres a veces también con su princesa y que todo va a salir perfecto y que todo va a ser... y que todo va a ser como un cuento de hadas o cosas así. Sí. Pero, o sea, después nos damos cuenta que no es así. O sea, ¿por qué? Porque nuestras expectativas no son realistas. Tenés que conocer a ese nene, conocer a ese príncipe, hermano. Exacto. O sea, es que Entonces, ahora, no nos vamos a ir al extremo también, y creo que tenemos que dejarlo claro también, hermano Eddie. Ajá. No nos vamos a ir al extremo de satanizar el matrimonio, ni de Sí. No, al contrario. Por eso estamos planteando que vivan las diferencias. y expectativas realistas. Tengamos una actitud distinta. O sea, mire, Pepe. O sea, ¿qué le quiero decir con esto? Usted con un bagaje de información en su mente y en su corazón con relación a su pareja, cuando las circunstancias o los detalles específicos vengan, algún tipo de conflicto, algún tipo de diferencia, por ejemplo, ahorita vamos a ver unas específicamente, cuando vengan, nosotros no la tomemos con una actitud de rasgarnos las vestiduras y descontrolarnos, sino que simplemente podemos decir, bueno, me lo imaginaba. No, y además está como en la naturaleza humana está. Está, o sea, su pareja se va a equivocar, tal vez en algún momento usted se va a decepcionar de cierta forma. Sí, o sea, exacto. ¿por qué? Porque muchas, no era lo que yo pensé o cosas así, Exacto. o no era lo que yo esperaba, pero precisamente a eso nos referimos cuando hablamos de expectativas poco realistas. Y sabe, hermano Eddie, otro de los factores también que viene a influir en cuanto al idealismo es siempre poner los ojos en otras parejas. Exacto. Cuando, es que mira ellos, Sí. qué bonitos. Mira en las redes cómo pasan publicando. Mira cuánta foto. Sí. Miren, hermanos, todas las parejas tenemos nuestras cosillas. Sí. ¿Ah? Todos los Y matrimonios. si no estoy mal, hermano, citamos el profesor, olvido el nombre del profesor, que citamos en la última clase de Pastoral de la Familia, en donde las parejas que consideran que no tienen problemas es porque no han profundizado en darse cuenta que sí los hay. Así es. Mire qué tremendo. Entonces podemos decir, hermano Eddie, que hay diferencias Hay específicas, diferencias, sí, definitivamente. pero la actitud debe ser distinta. Así es. Pilar Sordo propone que vivan las diferencias. Exacto. Ahora, ¿por qué, hermano Eddie? ¿Por qué? Muy buena pregunta. ¿Por qué que vivan? Ese es el Complementariedad. detalle. Exacto. Vamos a eso. Entonces, Es unos que puntos el tema principales. de hoy podría ser vivan las diferencias o diferentes y complementarios, pero complementarios. Exacto, exactamente. Sí. Ahora, y hermano Eddie, es importante decir que estamos ante una realidad que traspasa fronteras, pero que para efectos de mayor comprensión vamos a tratar de limitarnos a aspectos específicos, ¿no? Que tienen que ver Así con es. relación a estas diferencias que el hombre y la mujer tienen y que qué importantes son. Exacto. O sea, por algo somos distintos.
Y el análisis también va un poco enfocado a personas adultas, ¿verdad? Exacto. Adultas ya en un desarrollo de una relación. Ahora, hermano Eddie, vamos con la primera diferencia. O la primera gran diferencia, como la autora Pilar Sordo lo menciona. Mire, la primera gran diferencia tiene que ver con el motor que nos lleva a actuar. Ponga atención. El motor, o sea, el motor que nos lleva a actuar. Lo que hay de fondo, o lo que provoca, lo que genera ese actuar, hermano Eddie. Así es. Y es importante entender que el motor que mueve a las mujeres, oiga usted, y a lo femenino, está principalmente en su vida, oiga, afectiva. Sentimientos, emociones. Oiga, es que ¿por qué los hombres no entendemos esto? Hermano Eddie, por favor. Sí. ¿Ah? No lo entendemos, se nos olvida. Somos más materialistas. Se nos olvida. ¿Ah? Escuche, repito. El motor que mueve a las mujeres y a lo femenino está principalmente en su vida afectiva. Usted decía sentimientos, emociones. Sí es. ¿Qué más podemos decir? Sentimientos, emociones, cuestiones internas. Exacto. Vamos a decirlo así. Su trabajo consiste sobre todo en tratar de mantener sus relaciones afectivas en buen estado. Exacto. Más que lo externo, Lo interno. lo interno. Sentirse bien es la clave. Para las mujeres, va. Qué bonito. Ahora, es importante, esto quiere decir que una mujer está bien en la medida que la gente que ella quiere esté bien con ella. Sí. Mire, qué interesante, Manuel. Muy buen análisis ese de Pilar Sordo. Y mencionar también, o sea, este no es un análisis hecho, no es algo que Pilar Sordo se saca de la manga tampoco, es una ¿verdad? Investigación. Es una investigación en donde hubieron personas involucradas. Entonces sí hay un argumento para plantearlo como válido. Por ¿verdad? cierto, hermano, y aprovechamos también la ocasión para ofrecer el libro. Exacto. Un libro que ha sido número 1 en ventas en Latinoamérica y Europa. Así es. Pilar Sordo, una escritora y psicóloga chilena que ha ido a conferencias por toda Latinoamérica, hermano. Así es. Estados Unidos, Especial. España. Así que pidan su libro. Pídanlo ahí al correo o a los números de teléfono que más adelante tal vez los podemos brindar. Entonces, hermano Eddie, el motor que mueve el actuar de la mujer tiene que ver con lo afectivo. Pero veamos el varón, hermano Eddie. En cambio, vamos a ver ahora lo masculino. Solo esa palabra me gusta. En cambio. Exacto. O sea, que es distinto el hombre. Correcto. Adelante. El hombre se encuentra bien en la medida en que logra objetivos y las metas que se propone. Por eso le decía, de cierta forma, la mujer, y más adelante tal vez lo vemos un poquito, la mujer es dada como más al tema de la fantasía. Es mucho más fácil que una mujer piense en fantasías a que un hombre lo haga. ¿Por qué? Porque el hombre tiende a ser como más realista, sí. más de tener el objeto, ¿no? De lograr. Más directo. Exacto. Ajá. Y está en nosotros. Entonces, lo masculino se encuentra bien en la medida que logra los objetivos y las metas que se propone. Esto plantea que lo masculino, o sea, el hombre, estaría determinado mayoritariamente por el logro de las metas y por el logro de una u otra forma de los objetivos que se ha ido proponiendo a lo largo de la vida. Sin importar lo que en el camino esté sucediendo. Exacto. Puede haber quizás en algún momento haberse sentido triste. Va. Ahora, mire, tratemos, hermano, de cuajar esto. Ajá. Ahora, entonces, significa que el hombre va más con que se caminar hacia el objetivo. Exacto. Se plantea una meta y quiere lograrla. Su actuar es ese, quiere lograrlo. Entonces, apliquemos esto. ¿Cuál debe ser? Mire, qué interesante. Y aquí es donde se aplica la complementariedad, mire, hermano. Si el hombre es más objetivo y la mujer más afectiva, pues la mujer debe poner el tacto de afectividad a la relación y el hombre el punto o el tacto de la objetividad. Exacto. Y así es como el matrimonio puede caminar. Interesante, hermano. Sí. ¿Ah? Sí, esos son los análisis. El eslabón perdido. Exacto, esos son los análisis. Miren, hermanos, esos son los análisis que vale la pena que hagamos con nuestra pareja, ¿no? Y a veces... ¿Cómo funcionamos? O sea que, hermano, podemos decir entonces que es un error de parte de la mujer que resulte peleando con el hombre porque es que vos no sos afectivo, por ejemplo. O sea, ¿me explico? Sí, yo creo, miren, yo creo que también, bueno, yo lo veo de esta forma. Creo que también nosotros en algunas áreas
podemos hacer un balance. Sí. Porque tampoco vamos a decir que vamos a hacer, bueno, hay un estudio que respalda que yo no soy afectivo y pues por eso. No, tampoco estamos planteando eso. Lo que sí está planteando el estudio realizado por Pilar Sordo es de que tiende a. ¿Sí? Exacto. El hombre tiende a ser más objetivo, a alcanzar metas, por naturaleza, a lograr objetivos, está en él el querer comerse el mundo y cosas así, y en cambio en la mujer es más sentimental, más emocional, más de sentir, más de algún tipo de creencias o algo, se arraigan mucho más fácil en ella, cuando el hombre es mucho más realista, ¿verdad? Pero entonces el objetivo de estar teniendo precisamente esta conversación, hermano Carlitos, y de conocernos, que es la propuesta que estamos haciendo, es poder primero comprender al otro, ¿verdad? Cómo es el otro, pero también ver en qué áreas nosotros podemos mejorar, ¿no? O sea, si un hombre no quiere decir, o sea, el estudio tampoco lo plantea y tampoco nosotros lo planteamos, que como somos objetivos como hombres, pues tampoco vamos a ser cero afectivos, ¿va? Exacto. No, tenemos que encontrar un balance, pero precisamente para eso es esto. Para eso es ¿sí? esto, para que la mujer y el hombre entiendan sus diferencias. Exacto. Y que vivan. Exacto, y que disfruten esas diferencias. Exactamente. Que disfruten, ¿por qué? Porque esas diferencias, al comprenderlas, son complementariedad. O al encauzarlas, hermano Eddie. Exacto. Encauzar las diferencias. Pero una vez más, dice hermano Carlitos, qué importante es tener el significado bíblico del matrimonio. O sea, de verdad. O sea, saber qué somos como hombres y saber qué somos como mujeres, ¿no? Sí. Exacto, muy bien. Hermano Eddie, buenísimo el punto. Entonces, la primera gran diferencia tiene que ver con el motor que nos lleva a actuar. Tenemos un segundo punto, hermano Eddie, muy importante, pero antes de ello, vamos a ir a nuestra cápsula del día, en donde nuestro hermano Eddie Osorio nos comparte hoy datos, estadísticas, experiencias, cosas que sin lugar a dudas vienen a aportar al tema de hoy. Así que, hermano Eddie, adelante con la cápsula del día. A lo largo y ancho de la historia nos encontramos con periodos específicos de tiempo en donde muchas veces fue promovida una guerra de los sexos, una guerra entre hombre y mujer, y muchas veces se vendió la idea y mucha gente compró esa idea también de que éramos contrarios y no complementarios, ¿sí? Es necesario que, como estamos hablando hoy en el programa, identificar que somos diferentes, tenemos nuestras diferencias, pero no por eso somos enemigos, somos complementarios. Y hoy precisamente quiero compartir con todos ustedes 3 razones de por qué la complementariedad es tan importante dentro del matrimonio entre hombre y mujer. Y vamos con la número 1, razón número 1, ¿por qué es tan importante empezar a buscar esa igualdad entre hombre y mujer desde la complementariedad en el matrimonio? O sea, viendo nuestras diferencias, nuestras fortalezas, nuestras debilidades y ayudarnos unos a otros. Número 1, la complementariedad es fuente de vida. Cualquier sociedad precisa generar vida humana para seguir existiendo. Por ende, aquella que promueve la guerra de los sexos y la cultura del descarte está destinada a la autodestrucción y al fracaso. Si imagináramos un mundo sin complementariedad, veríamos un lugar vacío, sin vida ni familia. ¿Por qué? Porque lo único que puede generar vida en este mundo, en la sociedad humana, es un hombre y una mujer. Entonces, la complementariedad vemos que es una fuente de vida, que Dios lo estableció de esa manera. Número 2, la complementariedad construye familia. La familia es la célula básica, es la célula esencial de cualquier sociedad civilizada. Y es un sostén y guía moral para las personas, ya que en ella se inculcan y adquieren los valores, enseñanzas y la contención fundamental para nuestro desarrollo e inserción al mundo. La construcción de este pilar implica un gran trabajo en conjunto entre hombres y mujeres. Entonces, por eso, la complementariedad construye familia, ¿sí? No hay nada igual a un hombre y a una mujer que
que pueda construir una familia. Sí, es la forma que Dios dejó, diferentes pero complementarios, para que así podamos aportar, en medio de esas diferencias, aportar un montón de cosas que cada uno tenemos que hacer en el matrimonio y en la familia. Número 3, la complementariedad genera una relación todoterreno. Los hombres y las mujeres nos necesitamos. Ambos nos necesitamos. Ambos necesitamos del otro. Entonces, por eso es absurdo iniciar un debate de quién es mejor. ¿Sí? Es absurdo, es totalmente absurdo vernos como enemigos. Al contrario, como volvemos a repetir, sí es cierto que tenemos nuestras diferencias. Dios nos hizo de esa forma, pero no por eso vamos a iniciar una guerra entre hombres y mujeres, sino que vamos a complementarnos y a construir juntos, ¿sí? Y a generar una relación todoterreno, una relación que vaya hacia adelante a pesar de las dificultades, a pesar de las crisis. Y hoy en día la complementariedad se hace tan importante en nuestra sociedad. Así que como cristianos, como iglesia, no solo debemos practicarla, sino también promoverla y modelarla a nuestros hijos y a una sociedad en constante decadencia. Esta ha sido nuestra cápsula del día y hoy sí no queremos despedirnos de todos ustedes en nuestra cápsula del día sin invitarles a que puedan seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Diálogo de Fe y Salvación en Facebook, en Instagram, en YouTube también, donde pueden ver todos estos episodios en video. Pero también ustedes los pueden escuchar, los episodios completos, en Spotify o en cualquier aplicación de podcast que usted tenga en su teléfono, en su computadora o en su tablet. Así que le invitamos a que pueda escuchar este contenido y pues también ser parte de Diálogo de Fe y Salvación, sumarse al esfuerzo que estamos haciendo todo el equipo de producción y todo lo que hacemos Diálogo de Fe y Salvación, compartiendo este contenido. Que Dios les bendiga. Quédense con nosotros, que la parte que continúa del programa está buenísima y nos encantaría contar con todos ustedes y que se unan a este diálogo de la segunda parte del programa de hoy. Bien, estamos de vuelta después de esta cápsula del día interesantísima que nuestro hermano Eddie nos comparte. Vamos a ir al grande, hermano Eddie, porque tenemos que avanzar. Hay varias cosas que queremos compartir. Veamos el segundo punto, hermano Eddie. Veamos el segundo punto, por favor. Adelante. Que hay que mencionar también, hermano Carlitos, que estos puntos van como forma ascendente, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque este que vamos a ver ahorita complementa de manera perfecta el que vimos anteriormente. El número 2 es lo femenino valora más el proceso, lo masculino valora más los objetivos. Mire qué tremendo. Mire qué importante. La diferencia entre los motores genera una segunda divergencia que no es menos importante y que define gran parte de las problemáticas que tenemos como hombres y mujeres en nuestras discusiones cotidianas que se dan, ¿verdad? Se trata de que la mujer valora mucho más los procesos que los objetivos de las cosas y los hombres, en cambio, valoran más los objetivos y no toman tanto en cuenta o no consideran tan relevantes los procesos emocionales. Exacto. Fíjese pues, aquí, yo pienso que aquí hay un montón de cosas que analizar. Lo vamos a hacer de manera rápida, pero qué importante, hermano Carlitos, es que muchas veces como hombres lo que queremos es alcanzar aquello. Exacto. A toda costa, ¿no? Y a mí me encanta el ejemplo que pone Pilar Sordo, hermano Eddie. Ajá. En donde dice que, por ejemplo, si la mujer viene y le dice al esposo, viven en una X lugar de la ciudad y tienen que caminar unos kilómetros en carro para ir a la tienda, al supermercado. Y él dice esto: la mujer viene, carga a los niños, entra todo, ¿verdad? Y ella tiene como objetivo disfrutar ese proceso de ida. Van al supermercado, la mujer está por ir a vitrinear, por ver que se agarra aquí, que se agarra allá. Mientras que el hombre, si se le dijo, vamos al súper a traer pan, él quiere ir a traer pan, toma el pan y viene de regreso. Me recordé de algo ahorita. Ya me imagino, ¿no? Ahí por si el hermano Andrea está viendo el programa, pues, se recordará. Entonces, la mujer disfruta los detalles. Sí. Nosotros somos más que, hermano, al grano. Exacto.
Entonces, más directos. yo creo que el hombre tiene que poner de su parte Sí. y la mujer entender al hombre. Exacto, o sea, es una parte de comprensión de ambos. Fíjense, es que ahí es donde se da la complementariedad, cuando las dos piezas encajan, Yo ¿verdad? también me acordé de algo ahorita. ¿Verdad? Yo también me acordé de algo. Sí, no, la verdad que es cierto, es cierto. Es que fíjese, yo creo que un ejemplo de esto se da nomás, hermano Carlitos, cuando, por ejemplo, si usted pasó todo el día fuera de la casa, por ejemplo, y usted llega y usted, pues, en una determinada hora de la tarde, noche, se juntan con su esposa, mira cómo estuvo tu día, usted se va a dar cuenta, y a mí me ha pasado con mi esposa, que, o sea, ¿y qué tal cómo estuvo su día? Bien, o sea, calidad, ¿va? Y vamos muchas veces al grano, o sea, las cosas como son, ¿verdad? O sea, de una vez así, sin mayores detalles. Sí, pero yo me doy cuenta que mi esposa, bueno, sí, es que fui allá y viniendo de allá me pasó esto y caminé y platiqué con tal persona y o sea, un montón de detallitos. Y fíjese que a mí me ha pasado muchas veces como que uno quiere acelerar ese proceso. Exacto. No, hombre, mire, cuénteme cómo estuvo así directamente, ¿verdad? Como uno lo quiere. Yo a mi esposa la sentencio, pastor, antes de ir al supermercado. Pero vamos a ir a eso, ¿va? Exacto. O sea, directo, ¿va? Es que Entonces, pero qué importante que también cedamos un poco, hermano Eddie. sí. Y que también la mujer entienda un poquito. Exacto. Y tampoco... Es que ahí, como le digo, ahí es donde se da la complementariedad. Ahí es donde como dos, usted ponía un ejemplo, ¿no? La vez pasada en un servicio de la iglesia, de que la complementariedad es así, es cuando dos piezas diferentes encajan como un engranaje. Así funciona un engranaje de un motor o de cualquier tipo de cosas. Donde hay un engranaje, son dos piezas, muchas veces, la mayoría de las veces, diferentes, pero que encajan, encuentran su función y hacen que las cosas funcionen. ¿Sí? Interesantísimo. Entonces, qué importante es ver esto, cómo las mujeres disfrutan el proceso, pero nosotros lo que queremos es ir y traer el pan del supermercado. Ya. El jamón y el pan. Cabal. Juntos. Y ya. Y la mujer si usted, se encuentra mire, por ahí un ranch. Mire, Qué salsita. Vas a ver allá los utensilios de limpieza y tal vez usted nada más iba por eso. Y mire, pues, usted y a uno le dicen, mira, hazme el favor de traerme pan. Uno va y si no conoce en el supermercado dónde está el pan y uno va directo, ¿no? Directo. Sin ver otra cosa. Exacto. Sí. Tremendo. Pero veamos otras diferencias, hermano Eddie. Otras diferencias. Una de tantas, hermano Eddie, que hay. Entonces, de igual forma también, mire qué interesante, queridos hermanos. Lo masculino separa y ordena. Lo femenino reúne y junta. Tremendo. Qué importante. Mire qué interesante. Una tercera diferencia importante entre lo femenino y lo masculino es la dificultad que tendríamos que tendrían las mujeres o que tendría lo femenino para poder separar las cosas, ¿sí? Las carteras son un estupendo ejemplo de cómo las mujeres nos cuesta, cito a Pilar Sordo, donde dice, las mujeres les cuesta tanto mantener todo separado y ordenado. Mire. En las carteras. En las carteras, ahí y usted observa de todo. Ahí observa de todo. Ahí. Por lo general, una cartera de mujeres se puede encontrar desde un remedio, ¿sí? Desde un útiles ganchos, útiles botones. Ahí yo recuerdo la cartera de mi abuelita, hermano Eddie. Ajá. Ahí había, no sé, creo que hasta llaves 12, 13 para la mecánica. Usted encontraba ahí eso, créame. No, es cierto, la cartera de una mujer es tremenda, mientras que exacto. El hombre no tiene esa característica. Lo necesario, nada más. Lo necesario. Sí. De dicha cargamos las llaves. Exacto. Qué importante es ver esto, porque también Pilar Sordo dice el aspecto que a los hombres o lo masculino normalmente tienen muy bien desarrollados. En un bolsillo el celular, en otro bolsillo el pañuelo y en otro la billetera. Exacto. Y ya. Sí. Tremendo. O sea, ahora, esto, hermano Eddie, tiene que ver también, por ejemplo, en el hogar, la mujer tiene más tendencia a reunir, juntar, guardar. así es. Guardar, puede servir para tal cosa. Que puede servir para más adelante. Exacto. Puede servir aquí. Mientras que el hombre, nada, si no sirve, ¡pum! Así es. O sea, ¿cómo
estas dos diferencias, hermano, nos deben de llevar siempre en la misma línea de aplicación, ¿verdad? Exacto. El balance. Y fíjese qué importante, esta dificultad, dice Pilar Sordo, mire, de las mujeres para poder separar las cosas y esta facilidad que de una u otra manera tienen los hombres para funcionar en compartimentos, que es lo que ya está planteando según el estudio, también se refleja en el aspecto comunicacional al interior de las relaciones de pareja. Cuando un hombre critica a una mujer como mamá diciéndole, por ejemplo, que ha sido muy permisiva con sus hijos, solamente le está hablando y se está refiriendo a la mamá o a la madre de sus hijos, no a su mujer. Por lo que para este hombre es absolutamente posible tener o llegar a tener relaciones sexuales con esa mujer a los pocos minutos de haber generado la discusión sobre el rol de mamá. Pero la mujer no. En una discusión la mujer no puede separar los temas. Tremendo. Sí, no puede separar los temas. ¿Por qué? Porque sus emociones están ahí. Ahora entendemos muchas cosas, entonces. Exacto, imagínese. La afectividad es importante. Fíjese. O sea que ella no va a poder pasar a otro proceso si primero no resuelve el anterior. Exacto. Mientras que nosotros los varones no saltamos las trancas. Y mire, Pilar Sordo pone el ejemplo también. Como contrapartida, tenemos que para las mujeres es muy difícil digerir en primer lugar la crítica. Oh. Y en segundo, comprender que alguien nos dijo que éramos ineficientes o que estábamos haciendo las cosas mal, quiera por otro lado seducirnos y estar física, sexual o amorosamente con nosotros. ¿Sí? Tremendo. O sea, ahí es esas son las partes donde nosotros necesitamos varón que nos ve, varón que nos escucha, tome nota, mi hermano. Yo creo que ese libro tenemos que compartirlo, hermano Eddie. Así es. Tenemos que compartirlo. Y mire, para agregar algo, mire qué importante, hermano Carlitos, para entender esta situación hay que visualizar que el hombre se ha relacionado solo con la mamá, no con la mujer en sí. Mire qué importante eso. Qué importante es dirigirnos, por ejemplo, hacia nuestra pareja, hermano Carlitos, no como la mamá de nuestros hijos. Porque puede pasar o no. Sí, definitivamente. Solo como la mamá de nuestros hijos. Sí, y separar el rol de mamá del rol de esposa, ¿no? Puede ser. Puede pasar. Yo creo que eso es uno de los principales problemas, hermano. Exacto. Por lo general. Lo separamos. Y mire, en un aspecto de comunicación dentro de la familia se manifiesta, dentro del matrimonio se manifiesta cómo nosotros compartimentalizamos todo y las mujeres lo reúnen, lo juntan. Hermano Eddie, podemos decir, en conclusión con relación a ese punto, que no espere usted querer pasar a otro proceso como pareja si primero no resuelve el primero. Así es. Usted como varón. ¿Sí? Así es. Y en aplicación a las mujeres también, hermano Eddie, hay que ser un poquito más tranquilos, hermanas. ¿Ah? Sí. Hay que aprender también a hacer... Yo creo que la misericordia y la verdad aquí juega un papel importante, Sí, hermano. la misericordia y la verdad son las bases de la comunicación en el matrimonio. Todo esto tiene que tener cierto balance. Ambos tienen que saber cómo complementarse, aún con sus diferencias, ¿va? Siguiente punto, hermano Eddie. Cuarto, lo masculino, y esta es una de las diferencias que yo creo que más se ve marcada en nosotros. Lo masculino es monofocal, o sea, no somos multifacéticos, sino solo somos de una cosa a la vez, pero las mujeres sí son multifocal. Yo creo que es el doctor Miguel Núñez, hermano Eddie, que cita en su libro, creo que lo citamos realmente, de cómo está constituido ciertas partes del cerebro. Exacto. Y las conexiones de las neuronas de las mujeres son más. Hay mayor cantidad de conexiones neuronales y nerviosas, ¿no? Y por eso es que a veces decimos que ellas pueden hacer varias cosas al mismo tiempo, mientras que nosotros estamos en una. Exacto. Y mire, la cuarta diferencia que estamos viendo entre lo femenino y lo masculino tiene que ver con una capacidad estructural neurológica, lo que estaba diciendo usted, distinta entre hombres y mujeres. Se ha descubierto que los hombres tienen la capacidad de concentrarse con mayor facilidad en una sola cosa. En cambio, las mujeres tenemos lo que se entiende como una capacidad multifocal o a nivel neurológico. Esto no debe dar a entender como que por el hecho de ser mujer se tenga un plus o una ventaja. O sea, no es un plus.
y por ende la monofocalidad masculina sea un hándicap, o sea, una desventaja en contra para los hombres. La verdad es que si bien la multifocalidad, o sea, ser multifacéticos, puede ser un aspecto muy positivo dentro de lo femenino, ya que otorga el poder de concentrarse en distintas cosas a la vez, no es poco frecuente ver a mujeres viendo televisión, planchando, hablando por teléfono y al mismo tiempo revisando las tareas de sus niños. Eso es algo que uno ve a diario, ¿verdad? Es asimismo causa de gran cansancio y agotamiento, por lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también ustedes, las mujeres que trabajan de esta manera, están enfocadas en un montón de situaciones. Esto dificulta el que la mujer pueda soltar, pues al estar concentrada en varias cosas, le es mucho más difícil discriminar, o sea, separar lo que estábamos hablando en el anterior punto, que debe dejar de hacer en ese momento y con qué es lo mejor estar atento a una sola cosa, ¿verdad? Entonces, qué importante. Yo creo que esto se ve bien marcado, hermano Carlitos, porque muchas veces las tareas de la casa, ¿verdad?, pueden ser como un ejemplo de que muchas veces pues también como hombres se suelen dejar descargar. Se suelen descargar solo en las mujeres, y pues las mujeres están, ¿qué? Lo que estábamos viendo ahí, ¿no? Planchando, haciendo las tareas con los niños, tienen en la estufa ahí la cena, el almuerzo o algo, y todo o sea, tienen múltiples focos de atención. Y entonces, en cambio, los hombres, miren, pueden ver televisión, pero no hablar al mismo tiempo porque están viendo televisión, ¿no? Nos pasa, ¿no? Me consta. La prueba la tengo yo mismo, digo, ¿verdad? Estoy viendo una película o algo y no quiero desconcentrarme. Sí, o un partido, pastor, de fútbol, ¿no? Usted, un partido de Champions o algo. Sí, por cierto. Y uno quiere estar totalmente enfocado en eso. Exacto. O sea, y esa es la diferencia entre nosotros. Si alguien llega a hablarnos, por lo regular, dos reacciones. O le decimos, permitime, o paramos algo y hablamos. Exacto. Mientras que las hermanas tienen la capacidad de estar oído un lado, ojos en otro. Exacto. Aprovechemos esas capacidades. Sí, es de explotarlas. No de aprovecharse. Sí. Y creo que ahí radica el punto. Es aprovecharlas y no aprovecharse de. Exactamente. Sí. Entonces es bien interesante ver esta parte. Pero sigamos avanzando, hermano Eddie. Otro punto que tiene que ver con diferencias, ¿sí?, entre los hombres y las mujeres. Lo femenino resuelve los conflictos hablando. Oiga. Y lo masculino en silencio. ¿Ah? ¿Qué dicen amén los varones? Yo digo amén a eso. ¿Usted dice amén a eso? Sí. Amén. La quinta diferencia relacionada con lo femenino y lo masculino es que la mujer necesita hablar para resolver sus conflictos, mientras que el hombre, hermano Eddie, calla. Exacto. Y yo creo que en este punto, hermano Eddie, nos lleva ventaja a la mujer. Sí. Yo creo que aquí, si en otros nosotros ponemos un poquito ahí el orden, aquí creo que nos ganan. Esta es la parte. Miren, hay partes que nosotros, cada uno debemos ser realistas y fortalecer las partes débiles que tenemos, ¿no? Entonces yo creo que esta es una de las partes débiles. ¿Por qué? Porque yo lo he hablado, por ejemplo, con mi esposa, y nos damos cuenta que ella tiene muchas más habilidades comunicacionales dentro del matrimonio que yo. O sea, yo estoy más propenso a guardar silencio ante una situación y ella está más propensa a abordarlo mediante, hablemoslo, ¿ah? ¿Sí? Y muchas veces el hombre lo que quiere es espacio o un tiempo para procesar, qué sé yo, pero guardar silencio muchas veces es una de las situaciones. Y es una de las situaciones y que es peligroso una constante práctica de eso, hermano Eddie. Exacto. Porque ahí podemos caer al punto de raíces de amargura, de falta de perdón, falta de confesión también. Así de algunas circunstancias, ¿no? Y ahí pues ya nos lleva a otro problema, ¿no? Mire qué interesante. Mire cómo se ve aquí bien la complementariedad. Exacto. Y nos lleva también a no ser asertivos, ¿no? Exacto. De no ser este tema de la comunicación asertiva, que es un muy buen tema para hablarlo también. No nos lleva a una comunicación porque muchas veces nosotros solo pensamos en que la otra persona sepa, ¿verdad? Pero no nos enfocamos en ese proceso de cómo llevar el contenido para que la otra persona sepa. Entonces es importante comprender, hermano Carlitos, cómo las mujeres son más dadas
a la comunicación, Diálogo. al ¿Cómo? diálogo, a la conversación. Hermano Eddie, a mí ahorita se me viene a la mente que el Señor es perfecto. Es especial. O sea, En el diseño, ¿no? Que vivan las diferencias, hermanos. Por algo somos distintos. Exacto. ¿Sí? Bueno, al final hacemos una reflexión al respecto. Pero vamos a Así otro es. punto, hermano Eddie. Vamos con el punto número 6, hermano Carlitos, que es la rabia de los hombres y la tristeza de las mujeres. Interesante. Ante una situación frustrante, Circunstancia específica del Ajá. problema. alguna situación frustrante, alguna situación que se caducó. ¿Alguna y no, presión específica, Exacto. hermano Eddie? El logro de un objetivo, por ejemplo. El logro de un objetivo, ya que vimos al principio Ajá, que estamos enfocados ajá. hacia el logro de metas, hacia el alcance de objetivos. Cuando un objetivo no se logra, lo más frecuente en el hombre es que el hombre sienta rabia, ¿no? Se enoje, furia, Sí. ¿sí? O sea, y de ahí eso va relacionado con su carácter, con su temperamento y todo eso, ¿verdad? Pero de alguna forma se manifiesta esa acción en la mayoría de hombres. Y por otro lado, las mujeres no sienten tanto furia, sino tristeza. Vuelvo al punto, se enfocan en el proceso, emociones, sentimientos. ¿sí? Nosotros en el objetivo. Y nosotros en el objetivo. Por eso precisamente Por eso se es que da siente rabia. rabia, se siente furia por no haber logrado, por no haber alcanzado una meta que se tenía en mente y que posiblemente la hayamos planificado entre los dos. Pero cuando eso se frustra, cuando el plan se separa o no se va a lograr el objetivo, se tranca ahí todo, lo que vemos es que dos reacciones totalmente diferentes. Por un lado la rabia y por el otro lado la tristeza. Y miren, esto es importante. En el aspecto emocional, esta diferencia tiene que ver con que al parecer lo femenino está entrenado para entristecerse por todo y lo masculino parece estar entrenado para enrabiarse por todo. Amén a eso. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque ante la frustración usted es muy... Y miren, hombres, ajá, muy pocas veces somos dados a sentirnos tristes. O sea, lo más común es que usted sienta rabia, es que usted siente enojo, ¿sí? O sea, por muy tranquilo que usted sea, pero si algo que usted tenía planeado se frustra y peor, si el nivel de importancia es alto, hermano Carlitos, todavía ese enojo y esa rabia puede ser mayor, ¿verdad? Entonces, no es poco frecuente observar que los hombres pueden ser mucho más cariñosos como abuelos, por ejemplo, de lo que fueron como padres, producto fundamentalmente de que han ido incorporando elementos sentimentales a lo largo de su vida. Mire qué importante esto. Y sigo leyendo a lo que dice Pilar Sordo. Pero por sobre todo está el hecho de que el objetivo que tenían con los hijos no era precisamente quererlos o regalonearlos, sino más bien educarlos. Carlos. Sí. O sea, en el fondo no hay nada malo, por decir así. Fíjese que me llamó mucho la atención. Estaba viendo la vez pasada, estaba estudiando un material de la función del padre y la función de la madre dentro de la familia, ¿sí? Y precisamente veíamos eso con la persona que recibíamos la clase, de que la función del padre, hermano Carlitos, es función normativa. ¿Sí? Y mire, se me quedó tanto eso porque dije yo, de verdad, o sea, muchas veces no comprendemos esto. La función dentro de la casa en cuanto a los hijos, ¿verdad? Por poner un ejemplo con esto que estamos viendo ahorita, la función del padre en la casa es función normativa y la función de la madre en la casa es función nutritiva. Y afectiva. Exacto, o sea, la que nutre emocional, sentimentalmente. Para muestra un botón, hermano Eddie, Ajá. que nuestros hermanos, yo sé que van a decir amén a esto. Las famosas celebraciones. Exacto. El Día de la Madre, Ujú. uy, sí, y como dicen por ahí, ¿verdad? El Día de la Madre, la gallina, la pechuga y todo eso, y el Día del Padre, las patas de la gallina, dicen, ¿verdad? Ujú. O sea, ¿cómo se ve ahí reflejado la mayor celebración? Ajá. O solo por poner un ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el bagaje de afectividad y de emoción, quien lo transmite, la madre, Exacto. y no tanto el padre. Ahora, mire, Pero, perdón, Ajá. pastor, pero afectividad sin normativa también es un problema. Exacto. Y es ahí donde, por eso es que planteamos que
vivan las diferencias. Es donde debe darse la complementariedad. Fíjese, y para terminar con este punto, esta diferencia explica también el que los hombres puedan enrabiarse con gran facilidad y dejar de estarlo o dejar de pertenecer a ese conflicto en forma más rápida. ¿Por qué? Porque la rabia es un sentimiento o una emoción que pasa, ¿no? Usted no va a estar enojado todo el tiempo. Sí, es una emoción que pasa. Es un elemento que tiende a desaparecer, el enojo, la rabia, en la medida en que se descarga. En cambio, la pena, la tristeza es un sentimiento bastante adhesivo, mire. Sí. Cuesta que se desprenda de nuestra vida emocional, lo que dificulta otra vez el que las mujeres podamos soltar las peleas o la discusión que lo haya generado. Sí. Tremendo, hermano Eddie. Guardar más, retener, juntar. Las mujeres, soltar los hombres, ¿no? Hermano Eddie, el tiempo nos ha llegado. Aterricemos, no terminamos de ver todos los puntos. Así es. Pero creo que vimos los principales. Ahora, hermano Eddie, en términos generales, hagamos una conclusión específica, una aplicación específica para nuestra audiencia, nuestra televidencia, con relación a estos aspectos. ¿Sí? La autora propone que vivan las diferencias. Entonces, hermano Eddie, creo yo que estamos llamados a poder identificar nuestras cualidades, identificar nuestras fortalezas, identificar nuestras debilidades y de esa forma, hermano Eddie, tratar de balancear nuestras decisiones, nuestra vida matrimonial, hermano Eddie. Exacto. Yo pienso que lo que debemos hacer es introspección, ¿verdad? O sea, vernos a nosotros mismos. Qué bueno que se diera, hermano Carlitos, como una conversación entre nosotros con nuestra pareja, ¿no? Y bueno, poner en la mesa nuestras diferencias, ¿no? Hablar esto. Exacto. Estas son nuestras diferencias y pues vamos a trabajarlas de esta manera, ¿no? Échame la mano. Exacto. Y yo te la voy a echar. Yo te voy a echar la mano, ¿no? Ajá. O sea, cuando vamos al súper, vamos a lo que vamos. Y en más de alguna, avísame con tiempo y nos quedamos a vitrinear juntos. Sí, además entendemos que el matrimonio es un equipo, ¿verdad? Si hay un partido de Barcelona en una hora próxima, no me vengas a decir que querés vitrinear. O del Real Madrid. Bueno, vamos a entrar ahorita de tema, pastor. No, yo creo que implica ahí, Manuel, ceder. Sí. La sesión de nuestros, sí, de nuestros puntos. Recordemos que se trata de comprensión. ¿Sí? O sea, exacto. Comprensión. Y en el matrimonio esta se da, podríamos decir, en su máxima expresión. ¿Por qué? Porque vamos a lo que está, el llamado de esta noche, o la exhortación, si se puede decir así, hermano Carlitos, esta noche es para que podamos sentarnos para ver cuáles son nuestras diferencias y que esas diferencias no nos separen más. Aprovecharlas. Sino celebrarlas. Aprovecharlas. ¿Sí? Celebrarlas, hacer equipo, vamos hacia adelante y buscar siempre la complementariedad. Pero vuelvo al punto que dije al principio. La complementariedad no es algo que surge de la nada. No es algo que va a surgir mágicamente. Hay que construir. Más allá del acta matrimonial, hay que trabajar en la complementariedad. Exacto. Jóvenes o matrimonios jóvenes, no nos frustremos. Así es. No se frustre, no tire la toalla, no se divorcie. Saque ese pensamiento depresivo de divorcio que tiene, que si usted pensaba que su cónyuge tenía que ser específicamente la princesa o el príncipe azul que usted pensaba. No, somos distintos. Pero estamos llamados, según la Escritura, a que vivan esas diferencias, hermano. Así es. Celebrémoslas en vez de ponerlas en conflicto. Así es. ¿Palabras finales, pastor? Un privilegio hablar sobre este tema, hermano Carlitos, y pues... Dios nos ayude. Que viva las diferencias, ¿no? Ahí le encargo, cuando vaya por ahí al súper, no vaya ahí a descontrolarse. Exacto, ya estoy tomando nota. Bien, queridos hermanos, tiempo. Un programa muy especial, tema que sin lugar a dudas pues es de mucha relevancia. Recordamos, hermano Eddie, si alguien desea el libro, ¿sí? Así es. Número de teléfono 4075-1111 y el de nuestro hermano Eddie 3046-8054, o también ahí en la página de Facebook usted puede escribirnos y ahí se los mandamos. Y se lo enviamos, ya sea por correo, por WhatsApp o por la manera en que usted lo necesite. Pero se lo recomendamos. Recomendadísimo. Va a solucionar muchos problemas dentro de su matrimonio. Así que mis queridos hermanos, gracias por estar con nosotros. Gracias por estar en este episodio más de Diálogo de Fe y Salvación. En nuestra serie Secretos de la Casa. Hoy estuvimos dialogando sobre que vivan
las diferencias. Que Dios les bendiga y siempre recordándoles que la expresión más alta de alabanza y adoración a nuestro Dios es la obediencia. La obediencia. Que el Señor les bendiga. Amén. Esto fue Diálogo de Fe y Salvación. Esperamos que este programa haya sido de edificación para tu vida. Síguenos en nuestras redes sociales y encuentra nuestro contenido en YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Radio Cultural Amigos y Amigos TV. Diálogo de Fe y Salvación.